Ok, conectadas. Ok, perfecto. Se está grabando, muy bien. Bien, muchísimas gracias. Entonces se irán sumando personas en el proceso, en la dinámica, tanto por TikTok como por Zoom. Bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad bonita que nos regalamos todos los martes en este ciclo que estamos haciendo de estudio, en el que vamos vinculando principios y lecciones y además elementos teóricos de un curso de milagros. Si es tu primera vez por acá, pues si no me conoces, me llaman Maylen Berenguel. Este es en nuestro canal y nuestro espacio en estas plataformas para la difusión y el estudio profundo de un curso de milagros, desde nuestra experiencia y comprensión del mismo. Te invito pues, a partir de este momento, simplemente vamos a dedicar unos segundos precisamente a cerrar los ojitos para que esta sesión de estudio pueda calar en ese lugar de nuestra mente que necesita una mirada distinta y un cambio de percepción. Pidamos la guía y la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes para que aquello que llegue a nuestras mentes en esta sesión de trabajo pueda ser efectivamente algo que nos permita, lo primero, reconocernos en la verdad del ser que somos, tal como el Padre nos hizo. En lo segundo, comprender qué hacer para que este reconocimiento sea algo más que una palabra bonita y sea nuestra realización interna. Respiramos profundo y abrimos nuestros ojos. Ok, vamos entonces a dar inicio. Fíjense bien, el día de hoy, pues, en función de lo que nos plantea tanto el principio como la lección y lo que hemos escogido hilar para la comprensión tanto del principio como de la lección en un nivel un poco más profundo, realmente incluso es extenso, es de los subcapítulos más extensos que tiene el libro, pero es tanto extenso como intenso que trataremos de ir trabajando párrafo a párrafo hasta que, bueno, lleguemos al tiempo en que podamos concluir, y en el caso de que no alcancemos a desarrollar todo el subcapítulo, pues lo dejamos como una segunda parte para abordar el principio y la lección 34. Principio 33 de un curso de milagros nos dice que los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Es decir, cada vez que vivenciamos, obramos un milagro o un hermano obra un milagro en pro nuestro, experienciamos un milagro, es algo que forma parte de nuestra dignidad. Y esto me remonta a una conversación hoy en la mañana con algunas alumnas de yoga a propósito del tema de la dignidad, ¿no? Luego dice, desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo. ¿Por qué? Porque al ser los milagros una corrección de la percepción, todo se ordena, al menos en lo referente a ese hecho. Nuestra percepción se reordena y se reorienta en una atención hacia el espíritu. Luego nos dice, desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. Recordamos aquella lección que dice, la lección 61, yo soy la luz del mundo. Una lección que es un gesto de humildad porque es reconocernos en la verdad del ser que somos y que incluso denota el sentido co-creador que compartimos con el Padre, tal como se nos dice en el capítulo 2 del libro de texto. Bien, nos dice también que al liberar
a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Es decir, cuando nosotros vamos en nuestro entrenamiento mental, porque finalmente un curso de milagros es un entrenamiento mental, es un proceso que se va dando capa a capa, nivel a nivel, y en esa misma dinámica en la que se da, nos permite precisamente ir recobrando la cordura. Recordemos que hay una expresión muy común que la vemos sobremanera en el libro de ejercicios, pero en no menos en número de veces en el libro de texto que nos dice que este es un mundo de demencia. El mundo físico es un mundo de demencia. Y al ser un mundo de demencia, lo que denota es la irrealidad de él en su esencia. La lección 33, que además nos dice, nos habla de la capacidad que tenemos nosotros de poder cambiar la percepción. Dice, hay otra manera de ver el mundo. Y es aquí donde efectivamente pues denotamos y nos vamos. Si tienen el libro con ustedes, nos vamos a ir todos, por favor, a la página 622 del libro de texto, capítulo 26, página 622. Si lo tenemos a la mano, mejor todavía, porque es que no hay nada que podamos dejar de lado en el contenido exactamente de las leyes de la curación. Si lo tenemos a la mano, por favor, simplemente avisamos con el gesto de siempre, con la señal de costumbre, si tenemos el libro con nosotros. Repito, página 622, capítulo 26, que se denomina la transición, un capítulo bien crucial, y el subcapítulo 7 se denomina las leyes de la curación. Comienza el párrafo 1 diciéndonos, este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Y aquí nos plantea algo bien contundente. Volvamos a lo que nos dice el principio. Los milagros te honran porque tú eres digno de ser amado. Y aquí esto nos plantea qué es exactamente para nosotros ser amados, sentirnos amados. ¿Cuál es nuestra medida, nuestro calibre para sentirnos amados? Puedo leer el comentario que puedan colocar en la plataforma de TikTok y para las personas que están en Zoom, Neleida, un gusto de que estés esta noche. En verdad, Loisy, bienvenida mi niña, probablemente estás juntos a tu mami, bienvenida. ¿Podrían abrir micrófono en este momento y simplemente opinar, decirme qué es para ustedes ser amado? Sí, apártate. ¿Podrían, qué es para ustedes ser amado? Ok. Ok, si hables el micrófono, mi corazón te podría escuchar. Ok, creo que hay inconvenientes, pero ok, por acá nos dicen que ser amado, ah, ajá, que ser amado es aceptarse a sí mismo. Pero fíjense bien, con la intención de ir más allá de los parches, de esto que culturalmente hemos asumido es el amor propio. ¿Propio de qué? ¿Amor hacia el personaje, hacia el ego o amor hacia la esencia de lo que somos? De lo que somos realmente. ¿Cómo es exactamente que alcanzo a definirme a mí mismo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo llego a tener una claridad de quién soy realmente? Repito, más allá de las palabras bonitas y de a veces utilizamos
no solo frases del curso, sino también de otras enseñanzas como parches, pero no necesariamente es esto lo que nosotros estamos sintiendo. Y es aquí donde es importante que tengamos presente lo que hacia dónde nos conduce el sentido de este principio y de lo que acabamos de leer de este primer párrafo de el subcapítulo Las leyes de la curación. Si los milagros me honran porque soy digna de ser amada, ¿ok? Me está diciendo que este es un curso de milagros. Es decir, si es un curso, es algo que se aprende. Entonces yo tengo que, el curso me permite a mí aprender precisamente a ser amada, aprender a comprender quién soy yo más allá de las apariencias. Cuando dice, como tal, las leyes de la curación deben entenderse antes de que puedan alcanzarse el propósito del curso. ¿Qué nos está queriendo decir entonces Jesús en este sentido? Que para nosotros poder experienciar conscientemente los milagros y además sabernos dignos, sabernos amados, necesitamos conocer una lógica. Si estamos hablando de leyes, estamos hablando de un sentido lógico de cómo efectivamente es que sucede este hecho de que somos amados. ¿Ok? Entonces, dice más adelante, repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslos a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación. Es decir, si no comprendemos estas leyes, si no comprendemos la lógica de estas leyes, no es posible que yo me experiencie digno y tampoco es posible que además de no experienciarme digno, también nos es posible que pueda sentirme amado. Cuando hablamos de dignidad, estamos utilizando la palabra dignidad como un sinónimo de amor. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice la primera de las leyes. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Y esto es un poñoño para la mente cotufera egoica. ¿Y por qué? Porque cuando nos dice que toda enfermedad tiene su origen en la separación, va exactamente a otorgarle la responsabilidad a la causa donde corresponde, en la mente. Es decir, lo único que se enferma es la mente. Tenemos la lección 136 que dice que toda enfermedad es un ataque contra la verdad. Pero no estamos hablando de las enfermedades del cuerpo, porque las enfermedades del cuerpo son consecuencias, simplemente son testigos de nuestros pensamientos. Y cómo esté pensando es lo que exactamente me va a decir cómo estoy. Entonces, se enferma la mente y la mente, una vez que está hastiada de esa enfermedad, es cuando utiliza el cuerpo como un instrumento de comunicación para que nosotros podamos entonces entender el origen de esa enfermedad. Que no está en el cuerpo, está en la mente. Y sé que para quienes son seguidores de mi canal, sé que hay personas que están vinculados al ámbito de la medicina, de estas partes de un curso de milagros que a la mayoría les cuesta muchísimo porque, bueno, ellos están viendo un órgano y están viendo la relación entre este órgano y este otro órgano y cómo efectivamente cuando hay ciertos protocolos que no se dan entre uno y otro, se genera tales y cuales resultados. Y eso funciona, forma parte de las leyes del mundo. No estamos para decir que eso no sea así, pero el origen de la enfermedad está en la mente. Y es allí donde toca realmente trabajar.
aunque estés sintiendo el dolor en el corazón, la molestia en el corazón, en la rodilla, no sé, en una uña. Antes de que sucediera en la uña, sucedió en mi mente. Por eso es que hacia donde debo dirigir la atención es precisamente a la mente. Nos dice más, toda enfermedad tiene su origen en la separación y cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Entonces, el origen está en la mente y está en la mente donde existe una idea, la idea de separación, pero también existe la idea de la unicidad. Entonces, hacia donde se dirige la segunda frase cuando dice, cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece, es entonces asumir, está en la mente, pero lo que tengo es que llegar al punto de negar que esté separada. Ahora, es una negación de la negación, es la única negación viable que nos conduce en el sendero de este entrenamiento mental, que no significa negar que no tenga un síntoma. Si yo niego el síntoma por simplemente negarlo, ¿ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si a mí me duele la uña y yo niego que la uña me duele, pues la uña podría infectarse, se podría seguir teniendo. Esta es una negación que lo que hace es que pretendo envolver en una burbuja el tema de la uña, pero no estoy yendo a la causa que está en la mente, que fue lo que estaba pensando en el momento en que sucedió el accidente y en el que se me dañara la uña. ¿Ok? Entonces, esta parte es de las leyes de la curación la que más nos cuesta. Claro, porque tenemos un cuerpo y un cuerpo que, entre otras cosas, hemos sido programados, ¿ok? Para el sentir dolor y tememos al dolor, evitamos el dolor, huimos del dolor. Y es importante a tener en cuenta que cuando nosotros huimos del dolor, pues no estamos efectivamente asumiendo nuestra responsabilidad. El dolor está allí y tengo necesariamente que mirarlo, no anclarme en él, pero sí mirarlo, porque me está entregando una información súper poderosa, una información que me muestra no solo el contenido de mi mente, sino las interrelaciones de ese contenido de mi mente. Y ese dolor viene a ser el testigo precisamente de una idea que tengo en mi mente. Profe, ¿qué página es? Mi reina, la 622, corazón. La 622. Déjame escribirlo aquí entonces en el chat para que lo puedan, la puedas tener en cuenta. Y estamos en este momento en el párrafo 2. Cuando dice, pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura. Pero volvemos a lo que nos decía en la primera frase, en la segunda frase, perdón, del párrafo 1. Este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Es decir, si yo no entiendo esta ley, mi avance no es real. Puedo incluso entenderla a nivel cognitivo, intelectual, pero entenderla de verdad significa internalizarla. Entonces, hacernos el propósito, y es aquí donde esto se vuelve muy práctico, hacernos el propósito de observar nuestros pensamientos y cuál es su fisiología. Vale decir, estoy observando que estoy pensando, solo pongo un ejemplo, que estoy en el semáforo, ¿verdad? Y en el momento me recuerdo que debo realizar una llamada telefónica. Antes de hacer la llamada telefónica, en lo práctico quiero decir,
¿Cómo llevo esto a lo práctico? Antes de hacer la llamada telefónica, observo cómo está mi respiración y mi frecuencia cardíaca. Porque si la llamada telefónica es un olvido, es decir, olvidé hacer la llamada telefónica a tal hora o a tal persona y estoy en el semáforo, está próximo a cambiar, voy a experienciar a nivel fisiológico ansiedad. Y tengo dos opciones. O espero llegar a mi destino o más adelante detenerme para hacer la llamada telefónica o tomar el teléfono, buscar entonces el contacto y realizar la llamada telefónica y ya mi mente no va a estar estrictamente en la experiencia del manejo, de estar manejando, de salir y pasar el semáforo, sino que debo prestar atención a todo lo que está a mi alrededor y además a la conversación telefónica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo logro observar qué cambió en mi respiración, en mi salivación, qué cambió en mi frecuencia cardíaca, ya yo estoy pudiendo observar, es decir, elevarme por encima del cuerpo y poder observar esa fisiología. Allí es donde entonces, con la máxima honestidad, nosotros debemos afirmar en ese instante, respirar, ser conscientes de que estamos próximos a que cambie la luz, a no hablar por teléfono mientras estamos conduciendo, o marcar justo antes y hablar por audífono en lugar de tomar el micrófono porque puede esto afectar precisamente el uso del volante, el giro, la palanca, si acaso es sincrónico el vehículo. Pero aquí lo importante es que de lo que estamos hablando, ¿qué representa efectivamente poder nosotros observar los contenidos de nuestros pensamientos? El primer indicador, repito, siempre va a ser nuestra respiración. Y el segundo, porque va allí de la mano, va a ser nuestra frecuencia cardíaca. Allí sabremos que lo que estamos pensando nos conduce a la paz o no nos conduce a la paz. Eso es importante. Ahí vemos que efectivamente en lo práctico estamos llevando a cabo. Cuando la lección nos dice que hay otra manera de ver el mundo, en ella lo que se está planteando realmente es que nosotros podemos cambiar la percepción del mundo, tanto en el aspecto externo como interno. Eso es lo que nos dice la lección. Pero cuando yo logro observar lo que está pasando en el cuerpo, efectivamente me hago responsable. Allí estoy siendo responsable, o sea, allí puedo hacerme responsable de la fisiología de ese pensamiento que me produjo recordar que debía hacer una llamada telefónica y hacer los cálculos si tengo tiempo para hacer la llamada telefónica, si es conveniente hacerla en ese momento o si debo efectivamente pues esperar el cambio de luz, continuar, detenerme y llamar por teléfono a quien deba llamar por teléfono. Luego nos dice, al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente, en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón. Y me quedé en silencio unos segundos, porque es que cuando vemos que al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia, entonces entender que todo pensamiento, porque finalmente, ¿qué es el pecado? El pecado es la percepción de que no soy espíritu. Y si Dios Padre es espíritu y somos nosotros extensión de su amor,
Entonces, efectivamente, cuando no estoy siendo esa extensión de amor, es porque la idea de separación se está expresando a través de la identidad pecado. Porque lo que es opuesto a esa identidad santa es precisamente el pecado, que utiliza al miedo como un recurso para mantenernos anclados en un sistema de culpas. Y ese sistema de culpas es lo que hace que entonces confundamos los niveles. Y en esa confusión de niveles, lo único que sucede es una disociación cognitiva. Volvemos al principio, cuando nos dice que los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. Cuando nosotros comprendemos cómo opera esta ley, pero de comprenderla realmente, comenzamos a ejercer la función de obradores de milagros. Comenzamos a ser esos obradores de milagros. ¿Y qué es un obrador de milagros? Alguien que ha asumido esta dinámica de entrenar su mente para comprender los contenidos de la misma, comprender cómo es que opera la mente, cómo funciona y qué partes y en qué momentos, en lugar de estar alineados a la idea de unicidad, por el contrario, estamos recreando la idea de la separación. En el párrafo 3 nos dice, la culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición, no en la realidad, sino en el mundo de las ilusiones. Ajá, 622, Carmencita, es la página, mi corazón. Estamos ya en el párrafo 3. 622 es la página. 622. Ok, perfecto, perfecto. Ok, bien. Entonces, fijémonos cómo esta primera ley de la curación es elemental. Que incluso que al término de esta sesión podamos decir, la primera ley de la curación es reconocer que la enfermedad tiene su origen en la idea de la separación. Entonces, esa idea de la separación utiliza el pecado como el recurso para que mi identidad, en lugar de reconocerme espíritu, me reconozca pecadora. Por supuesto, al ser pecador y creerme pecador, el cuerpo es imperfecto. El cuerpo tiene todos los defectos habidos y por haber. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos? Que en este sentido, el pecado y la enfermedad se les considera simplemente causa y consecuencia. Me asumo pecador, en consecuencia me voy a enfermar. Que como decíamos ahorita, utilizamos entonces el miedo como un recurso para sostenernos en la culpa perenne, que es la que busca castigo. Y esto es lo que hace, pues que evidentemente sea un círculo vicioso. La enfermedad sucede en la mente. Un pensamiento no amoroso es un pensamiento enfermo. Un pensamiento de conflicto es un pensamiento enfermo. Un pensamiento de separación puede ser el que yo crea que Pedro Pérez es mejor que Chucho y yo debo competir con Pedro y con Chucho para demostrar que soy mejor que ellos. Ese hábito competitivo en la mente es también un pensamiento de separación porque el Hijo de Dios, al ser espíritu y al ser amor, no tiene absolutamente nada de qué defenderse y nada que demostrar, porque ya simplemente es, ya simplemente se asume. Continuamos entonces. Nos dice,
no en la realidad, sino en el mundo de ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. El Hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado. Pollo yo y nos estalla la mente cotufera. Sí, la percepción es un deseo colmado, siendo que la percepción es interpretación. La interpretación se da gracias a la proyección, ¿ok? Porque estoy proyectando una idea, en este caso, de separación. Claro, en la idea de separación necesita recursos para hacerse convincente. De allí que utiliza el recurso del tiempo para hacernos creer que estamos atados en una linealidad de pasado, presente y futuro. Ahora bien, en este punto, cuando nos dice que el Hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado, es entender que todo lo que nosotros percibimos, nos agrade o no nos agrade, forma parte de nuestro deseo de mantenernos en esa línea de separación. Continúa diciendo, la percepción cambia, pues fue concebida para sustituir al conocimiento inmutable. Mas la verdad no ha cambiado. La verdad no se puede percibir sino conocerse. Entonces, ¿qué implica esto en lo práctico? Volvemos al ejemplo de estar en el semáforo. Ok, pronto ya está en amarillo y recuerdo en este instante que se me olvidó llamar, no sé, al técnico de refrigeración. Y es importante llamar al técnico de refrigeración. Solo lo pongo como un ejemplo. Bien, tengo entonces, inmediatamente me hago consciente del valor que le estoy dando a ese hecho de llamar al técnico de refrigeración. Me distancio para observar la fisiología de ese pensamiento. Cambió mi respiración, cambió mi frecuencia cardíaca, entonces me generó ansiedad recordar que debo llamar al técnico de refrigeración. Ok. Esa ansiedad, que es absolutamente inconsciente, es un mecanismo inconsciente, me conecta con, tengo que llamarlo, con miedo. Porque si no lo llamo, no se resuelve, no sé, el tema de la nevera. Solo pongo un ejemplo. Ok. Y si no se resuelve el tema de la nevera, pero bueno, se me va a complicar tal y cual cosa. Esto que parece real, que está sucediéndose, porque se está sucediendo, ¿verdad? Me da la posibilidad de que yo, una vez que puedo ver que entré, se elevó cortisol y estoy en movimiento ansioso, tengo dos posibilidades. Utilizo el mismo mecanismo de la respiración profunda y consciente para calmarme, para serenarme, porque la luz del semáforo está en amarillo. Y al técnico le voy a llamar porque además deberé darle algunas instrucciones luego que haya pasado el semáforo, que me haya estacionado para poder llamar al técnico. Esa es una alternativa. En esa alternativa, yo estoy pudiendo discernir, ¿ok? De manera coherente, porque estoy asumiendo ya la regulación de mi emoción, de todo lo que se me ha disparado. En este punto, pongo cada cosa en su lugar. No hay tanta diferencia en llamar al técnico en ese instante en el que el semáforo ya está en amarillo a 2 minutos después, porque no hay diferencias.
¿Qué razón hay de llamar al técnico en ese instante cuando es una llamada telefónica que se puede hacer 5 minutos después, 10 minutos después? Eso no va a cambiar el hecho de si el técnico va o no va, porque igual le tienes que llamar por teléfono. Pero ¿qué hacemos? Tomamos el teléfono, ¿verdad? Y hacemos la llamada telefónica, cambia la luz, ya está en verde, ya toca hacer el giro o dar continuidad. Si vamos en línea recta, tengo carros en ambos sentidos y tengo el teléfono en la mano, ¿ok? Y estoy atento a los espejos. Pregunto, ¿es necesario hacerlo de esa manera? El miedo que se me activa es lo que hace que suba el cortisol. Pero ese miedo responde a una culpa de que si no lo llamo en ese momento, la nevera no se arregla. Y si la nevera no se arregla, no voy a estar en paz. No va a haber paz porque la paz depende del arreglo de la nevera. Es algo cotidiano, es algo que nos puede pasar a todos. Pero fijémonos cómo en ese instante, en lugar de respirar y activar el switch Espíritu Santo, hazte cargo. Hazte cargo. O como aprendíamos y decíamos hace unas sesiones atrás, Jesús, hazte cargo del tema de la nevera. Estoy manejando, debo llegar a mi destino, a mi trabajo, a la reunión X, a donde voy. Y si confiamos efectivamente en que Jesús o el Espíritu Santo están a cargo de la situación, la diferencia entre los 5 minutos o 10 minutos que tú llames al técnico, no existe diferencia. Es más, es el momento idóneo donde él está disponible para poder atender la llamada telefónica, sin necesidad de que hayamos entrado nosotros en una circunstancia de riesgo, porque estamos manejando, se atraviesan los motorizados, cambió la luz, tengo carros en ambos sentidos y estoy hablando por teléfono. En ese momento podemos simplemente respirar y confiar. Jesús, hazte cargo del técnico. Que el técnico llegue, que el técnico esté disponible para mi petición de servicio. Solo lo pongo como un ejemplo, pero que es algo cotidiano que a todos nos sucede. Y entonces, en lugar de allí, a ver, hazte tu cargo mientras yo me mantengo centradita. ¿Y qué implica mantenernos centrados? Alineaditos. Bueno, puedo hacer un Padre Nuestro y llegar incluso hasta la fase donde dice, hágase Señor tu voluntad y no la mía, o no la nuestra. Y en ese instante, si hacemos esto como un hábito, estaremos cada vez más cerca de comprender esta verdad de la que se nos habla en esta frase. La verdad no ha cambiado. La verdad no se puede percibir sino solo conocerse. Entonces, respiro, delego el tema técnico a Jesús o al Espíritu Santo y simplemente me aferro a la frase de la lección del día, es decir, a cualquiera de los otros recursos que me permiten mantenerme en alertidad, absolutamente en alertidad, pero además alineados, alineados al Padre. ¿Ok? Seguimos entonces cuando nos dice, lo percibido adopta muchas formas, pero ninguna de ellas significa nada. Yo. Por eso decía, no hay diferencia en llamar al técnico 5 o 10 minutos después. Lo importante es que te acordaste en llamar al técnico de refrigeración. Ya lo tienes presente. Pero no te vas a poner, simplemente vas a confiar, porque en las circunstancias en las que estás manejando, estás en un semáforo en amarillo, próximo a pasar a verde, rodeado de canales donde hay motorizados, otros vehículos.
necesitas, simplemente necesitas confiar. Y es lo que más nos cuesta. Algo tan simple como eso, ¿verdad? Luego nos dice, si se lleva ante la verdad su falta de sentido, resulta muy evidente. Pero si se mantiene oculto de la verdad, parece tener sentido y ser real. Vuelvo al ejemplo entonces del semáforo y la circunstancia de que me acordé de llamar al técnico. Vuelvo al ejemplo, ¿ok? Aquí, cuando yo logro recordar, respiro, me regulo en lo físico, ya sé que cuando llegue, llamaré al técnico. Porque ya, Jesús está a cargo. Y cuando yo llame al técnico, el técnico va a estar disponible para mí, para escucharme y para indicarme en qué momento podrá ir a atender el tema nevera. ¿Ok? Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Si se mantiene oculto de la verdad, ¿qué implica mantenerlo oculto de la verdad? Que yo asuma que mi preocupación inhabilita, fijémonos bien, mi preocupación inhabilita el flujo del Espíritu Santo en esa circunstancia. Entonces, si yo tomo el teléfono, llamo, cambio, se me atraviesa un motorizado o yo me le atravieso un motorizado, solo por poner un ejemplo, wow, era la voluntad de Dios que yo tuviera un accidente o un susto. ¿Sí me voy haciendo comprender? ¿Me siguen con la idea, por favor? ¿Podrían escribirlo por el chat? Si acaso no hablen los micrófonos para decirlo. Pero es importante que esto, que es un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Es un ejemplo cotidiano, pero preferimos nosotros preocuparnos en lugar de delegar en el Espíritu, en Jesús, que se haga cargo. Porque entonces nosotros desde nuestra preocupación lo que estamos es siendo arrogantes. Porque en mi preocupación estoy dudando, ¿ok? De cuál debe ser exactamente el accionar. ¿Y cómo podría ser esa acción, en este caso, de Jesús, en esa circunstancia? Párrafo 4. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad, y lo que es cierto con respecto al conocimiento no lo es con respecto a nada que se encuentre aparte de él. Pollo, ok. Entonces tenemos dos leyes hasta ahora. Una, toda enfermedad tiene origen en la separación. Y la segunda, que la percepción es lo opuesto a la verdad. Claro, porque si la verdad per se vincula al amor en extensión. Mi percepción, vuelvo al ejemplo del que hemos estado intentando recrear la idea. Si yo me preocupo, mi preocupación inhabilita el flujo del Espíritu Santo en esa circunstancia, ¿ok? Y simplemente estoy imponiendo mi percepción, mi interpretación a lo que sería efectivamente la interpretación del Espíritu respecto de esa circunstancia. ¿Qué nos dice entonces la lección? Hay otra manera de ver el mundo. Eso es lo que nos dice la lección 33. Entonces, esta circunstancia tiene otra manera de ser mirada. Y si podemos incluso anclar en nosotros hoy, al término de esta sesión, cada vez que me preocupo, inhabilito al Espíritu Santo para que fluya simplemente lo que es voluntad del Padre, habremos logrado parte del objetivo de esta sesión. Eso es importante a tenerlo en cuenta. Y que asumir que además la percepción es lo opuesto a la verdad,
porque toda percepción está filtrada por nuestras creencias, por nuestras experiencias, por nuestra manera de creer que tendrían que ser las cosas, pues podríamos decir nuestras creencias, pero también hemos hecho tan propios algunas creencias o muchas creencias que ya las asumimos como partes de nuestra identidad. Entonces, todo el mundo, el nivel de la percepción es contraria a la verdad. La verdad es eterna. La verdad es infinita. Y al ser eterna, al ser infinita, no tiene límites y no está encapsulada en un cuerpo. La verdad trasciende los cuerpos. Pero cuando me aferro a mi percepción, yo estoy simplemente inhabilitando efectivamente a ok, bienvenida Francita hermosa, inhabilitando al Espíritu Santo. Continuamos entonces y dice, aún así Dios ha dado su respuesta al mundo de la enfermedad, ¿ok? La cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad, desde la uña rota, ¿ok? Pasando por la diabetes, por la condición neurológica, es decir, Dios ha dado la respuesta a ello. Y nos dice, aunque la respuesta de Dios es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita. ¿Por qué opera en el tiempo aún siendo eterna? Porque todavía nuestras mentes tienen un nivel de densidad tal que debieron acudir a la forma del cuerpo para poderse encauzar. ¿Ok? Esto aquí es importante tenerlo en cuenta. Entonces dice, aunque la respuesta de Dios es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita, pero como procede de Dios, las leyes del tiempo no afectan su eficacia. Por eso es que los milagros son verticales. El tiempo es horizontal, pero en el momento en que acontece un milagro, opera de manera vertical Dios, el Hijo, o sea, el Padre, el Hijo, ¿ok? Y simplemente el tiempo colapsa. Es decir, la línea de tiempo de esa idea, de ese pensamiento, simplemente colapsa. Volvamos al ejemplo del semáforo. En el momento en que recuerdo que debo llamar al técnico, no lo he llamado, respiro profundo. Bueno, Jesús, hazte cargo de él, que cuando le llame esté disponible y decido llamarlo cuando esté en las condiciones idóneas para poderlo llamar, que serán 5 o 10 minutos cuando mucho, ¿ok? En ese momento, nosotros, ¿ok? Hola Terry, mi amor, buenas noches. Hola. Ok, en ese momento estamos exactamente aplicando esto que está aquí. La respuesta de Dios se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él. Confío en el Espíritu Santo, está a cargo. Y recuerdo que si yo me preocupo, yo estoy siendo arrogante, asumiendo que mi preocupación va a hacer que las cosas pasen. E inhabilito al Espíritu Santo en la corrección de esa percepción. Porque estoy asumiendo que mi preocupación es la manera de encarar esa situación. Entonces nos dice, la respuesta de Dios se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él. Es real y mora donde la realidad no puede sino estar. Las ideas no abandonan su fuente. Y esta es una de las máximas en un curso de milagros. Las ideas no abandonan su fuente porque las ideas son coherentes a su fuente. Si yo estoy en idea de separación, todo lo que voy a proyectar y a percibir está en la línea de la idea de separación. Si mi idea es de unicidad, todo lo que voy a extender simplemente es coherente con la idea de unidad. Recordemos que
como corrección de la percepción de separación, tenemos la percepción inocente. ¿Ok? Como parte de la siembra en nuestro hábito de pensamiento, de partir de la premisa, entre otras cosas, de que somos amor, que nuestro origen es espíritu, que la realidad del reino se mantiene inmutable y que aun cuando tengamos un cuerpo con un personaje, lo que realmente somos no reside en el cuerpo y en el personaje, sino efectivamente en nuestra mente, esa parte de nuestra mente que compartimos como extensión de la mente del Padre. He allí nuestra identidad. Nos cuesta, al principio esto cuesta mucho realmente que procesarlo, integrarlo, pero entender que cuando estamos hablando de esta ley como una ley de curación, entender que la curación de la mente es el punto de partida absolutamente de todo. Entonces, volvamos al punto. Volvamos acá al punto. Nos dice, la respuesta de Dios está allí donde se encuentra la creencia en el pecado. Si yo creo en el pecado, para eso hay respuesta. Si yo creo que no soy espíritu, porque pecado es asumir que no soy espíritu. Eso es lo que significa. Si yo me creo pecador, yo estoy negando mi naturaleza de espíritu. Y para eso hay una respuesta, que Dios no las da. La tenemos inserta en nuestra mente, solo que cuando le bajamos el volumen a esa cháchara, en los términos de CIO, a esa cháchara dualista, accesamos entonces allí justamente a ese espacio en el que solo yace, entre pensamiento y pensamiento, yace el reino de los cielos. Cuando se anula el pensamiento, experienciamos la unidad. Y más allá de la frase bonita y como elemento teórico es tal cual, lo he podido vivenciar. Entre pensamiento y pensamiento yace el reino de los cielos. ¿Ok? Luego nos dice, las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir. No obstante, se pueden percibir al revés y esto debe corregirse allí donde se encuentra la ilusión de que han sido invertidas. Entonces, donde hay percepción, hay interpretación. Si hay percepción, tú lo percibes de una forma, yo lo percibo de otra, estamos recreando la idea de separación. La idea no es entonces que nuestras percepciones sean exactamente las mismas, sino que recordemos que tengamos presente que siempre que estamos percibiendo, estamos afianzándonos en la idea de la separación. Y esto evidentemente tiene un sentido, ¿ok? Y es el tener presente que nosotros, nuestra verdadera realidad es espíritu. Esa es la realidad real. Lo demás es ilusión. ¿Y qué es lo demás? Lo que acontece en el tiempo, que viene a ser la gran ilusión. Y dentro de esa estructura de tiempo, un tiempo más lento, un tiempo más rápido, tenemos cada quien una percepción del tiempo distinta. El tiempo que tú vives es distinto del tiempo que yo vivo o que yo puedo experienciar. Lo que para ti representan las 2 de la tarde no necesariamente es exactamente lo que representa para mí las 2 de la tarde. Eso tiene que ver que si a las 2 de la tarde tú estás almorzando, las 2 de la tarde para ti es tiempo de comer. O si a las 2 de la tarde estás reposando, para ti ese es un tiempo de reposo. Si para ti 2 de la tarde significa estar activo en el trabajo, ese es un tiempo de trabajo. Entonces, el tiempo también es muy personal, también es muy subjetivo, ¿ok? Seguimos entonces. En el párrafo 6 nos dice, es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás.
pero es posible que a algunas se les otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. ¿Qué nos dice entonces el principio? El principio nos dice que los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Todos tenemos derecho a los milagros, absolutamente. Y no es un derecho que tiene que ser reclamado, un derecho que tiene que ser recordado, pero no porque no estemos recibiendo experiencias y posibilidades y momentos milagrosos. Tengo derecho de recordar quién soy para poder experienciar el milagro. Tengo derecho a recordar que es necesario un cambio de percepción porque hay otra manera de ver el mundo. Tengo derecho a tener presente que este es un curso obligatorio y que mi libre albedrío consiste en que todo lo que aquí está simplemente lo tomaré de acuerdo a mi decisión, ni siquiera posibilidades, sino a mi decisión. Y en este sentido, es importante tener presente entonces que nosotros, pues, si algo nos puede permitir este sendero maravilloso, es en esa observación de los contenidos de nuestros pensamientos y de su fisiología, porque aquí la clave de cómo estoy pensando realmente es la fisiología de ese pensamiento. Como decíamos hace un rato, me acabo de recordar que debo llamar, hacer la llamada telefónica, estoy en el tráfico y está el semáforo en luz amarilla, inmediatamente desarrollando el sentido de la autoobservación, voy a hacer conciencia de que mi respiración cambia, mi frecuencia cardíaca cambia. Y es allí donde tengo la posibilidad, dos posibilidades, o me refuerzo este cortisol y este momento ansioso, tomo el teléfono, hago la llamada, cambio la luz y tengo carros a todos en los dos canales de costado, se atraviesan motorizados y pongo en riesgo no solo a mí, sino también a otros, o simplemente respiro. Y le pido a Jesús, hazte tu cargo del técnico. 5 o 10 minutos después, cuando llamo al técnico, pues el técnico está disponible. Y está disponible para ir, resolver, atender, hacer. No hay ninguna diferencia y nada cambia que le llame en esta circunstancia donde simplemente estoy en modo estresor. Hasta ahora nos hemos hecho comprender. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pues qué bonito por aquí. Gilbert, buenas noches, mi amor, no te había visto. Sí, profe, dice Loisy. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Perfecto, vamos a ver por acá, tipo galería. Ok. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tenemos la sala hoy llena. Excelente, excelente. Ok. Hasta ahora nos hemos podido hacer comprender algún comentario, algo por aportar, algo que pudiéramos decir, bueno, que comentar y probablemente aclarar, ampliar. Ya tenemos una hora y bien podríamos en el feedback, pues cerrar y nos comprometemos que la próxima semana abordaremos entonces el principio y la lección 34 a la luz de este mismo subcapítulo, las leyes de la curación, que en verdad no tiene desperdicio alguno. Lo vamos a trabajar hasta que podamos cubrir completamente este subcapítulo, que para quienes llegaron tarde, pues estamos refiriéndonos al capítulo 26, páginas 622, 623 en adelante. Es un subcapítulo un poquito extenso, de 20 párrafos, de los subcapítulos más extensos de todo el libro, pero es extenso y súper intenso por lo que contiene. ¿Ok?
¿Algún comentario? Bueno, si no hay comentario, por acá preguntaba por escrito, lo que sí dijo, sí, profe, todo se entiende. Algo por acá está escribiendo. Ok, bien. Podríamos entonces, si no hay preguntas o comentarios, podríamos entonces hacer un breve ejercicio y con ese ejercicio cerramos, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor. Cerramos nuestros ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Y vamos a intentar cosificar como si fuese un objeto esa situación que nos ocupa en este momento. Lo que sea, salud, economía, relaciones, lo que sea. La imagen de un objeto que pueda representar esa situación. Cualquier imagen de cualquier objeto que simplemente en este momento le vas a dar la función de que representa esa situación que te ocupa. Observa ese objeto. Es metálico, es de madera, es de vidrio, es de plástico, su geometría, sus características, obsérvalo. Cuanto más puedas detallarlo, mucho mejor. Ese objeto le has dado la función de representar esa situación que te ocupa. Y teniendo en cuenta las leyes de la curación, la primera ley de la curación: toda enfermedad tiene su origen en la idea de separación. Esto que observo es lo opuesto a la verdad. Tan solo deseo verlo de otra manera, con la visión de Cristo, lo cual significa hacerme a un lado y que toda preocupación sea disuelta en este instante, porque estoy decidido a ver, en lugar de este objeto, de esta situación, solo estoy decidido a ver la faz de Cristo.
Y la faz de Cristo, más que rasgos físicos humanos, es un flujo de luz claro y transparente que va deshaciendo ese objeto absolutamente. Se va deshaciendo el objeto, porque un flujo de luz que proviene como una extensión de la expresión amorosa del Padre en mí, me muestra solo luz. Y esa situación ni tan siquiera existe. Le pedí al Espíritu Santo que se hiciera cargo y corrigió mi percepción. Y a cambio me entrega esta visión amorosa de luz y extensión. Respiramos profundo, sintiéndote digno de ser amado. Y de haber obrado un milagro en este instante. Vuelves a respirar profundo y sintiendo ese flujo de luz abrimos los ojos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bonita noche.